En cada rincón del mundo, existen historias que no han encontrado respuestas. Casos que desafían la lógica, desapariciones sin rastros y crímenes que han quedado en la oscuridad por décadas. Hoy, exploraremos lo inexplicable, lo perturbador, lo que nos deja más preguntas que respuestas. Desde asesinatos sin resolver hasta desapariciones que desafían el entendimiento, cada caso cuenta una historia que sigue esperando ser escrita. ¿Qué pasó realmente? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Y lo más importante, ¿por qué? En esta serie, analizaremos los detalles, teorías y pistas que rodean los casos más impactantes de la historia. Bienvenidos a Caminando, el misterio continúa. En enero de 1989, Barbara Master Marino era solo otra chica trabajadora de Brooklyn que perseguía un sueño. Trabajaba en un salón de bronceado como segundo empleo y a tiempo completo como asistente dental. Barbara siempre fue la popular, la ambiciosa, la inteligente de la familia. Lo único que le faltaba era un novio. Hasta que un día, un apuesto estudiante de odontología llamado Michael entró al salón de bronceado. Era fuerte, callado, guapísimo, grande. Me comporté como una colegiala nerviosa, eso fue lo que fui. Michael era definitivamente atlético, inteligente, con un toque de arrogancia. Sabía exactamente quién era. Unas semanas después de conocerse, Barbara tuvo su primera cita con Michael. Y desde entonces, quedó completamente enamorada. Michael, cuando empezamos a salir, le dijo a sus amigos que yo le pertenecía. Yo estaba en las nubes, era como si hubiera encontrado a mi señor maravilloso. 3 años después de conocerse, Barbara se casó con su Mr. Wanderfeld en una iglesia católica en Brooklyn. Fue una boda hermosa, elegante. Una tarde de domingo, con la familia cercana. Estaban las personas que realmente importaban. La boda soñada de Barbara fue perfecta, salvo por un pequeño detalle. Cuando fui a encender la vela en la iglesia, no prendió. No le di mucha importancia, me reí. Aparte de ese pequeño fallo, el día fue un sueño hecho realidad. Unos meses más tarde, Barbara dejó a un lado sus propias ambiciones profesionales para concentrarse en las de Michael. Él aspiraba a ser cirujano craneofacial y yo quería poder cuidarlo. Trabajaba tan duro. 4 años después, Michael había alcanzado su sueño. Y a medida que su práctica de cirugía oral crecía, también lo hacía la cuenta bancaria de la pareja. Cuando nacieron sus 2 hijos, Barbara y Michael parecían tenerlo todo. Para ellos era un romance de cuento, el jugador de fútbol que se convierte en doctor, conoce a mi hermosa hermana, tiene hijos hermosos, casas hermosas, todo lo que quieren. Pero la vida de la pareja no siempre fue un cuento de hadas. Para el otoño de 2005, Barbara y Michael llevaban 13 años de casados. Y, como en todo matrimonio duradero, habían superado grandes tormentas. Hasta que un día, Barbara recibió una llamada telefónica. Una llamada que fue más bien un huracán. Michael me llamó desde su oficina, susurrando, muy tenso. Me dijo, Barbara, las autoridades están aquí, están registrando mi oficina. Están confiscando mi equipo. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Un cuerpo. Ese día estaba viendo las noticias. Veo, Michael Mastromarino, crimen macabro. ¿Tienes uno en la mesa? Ahora mismo no. Y dije, ¿qué demonios está pasando aquí? Michael estaba siendo acusado de uno de los crímenes más extraños y espeluznantes de la década. Mi mamá recibió la llamada de que Michael iba a ser arrestado. ¿Y qué tendría que responder por lo que hizo? Están diciendo todas estas cosas sobre él. Y yo no sabía qué creer. 5 años antes de la llamada que cambiaría todo, Barbara Mastromarino estaba casada con el hombre de sus sueños, un exitoso cirujano oral llamado Michael. Mi esposo, para todos los que nos veían, era la imagen perfecta. Todo en nosotros irradiaba envidia. Pero detrás de la fachada impecable, las cosas empezaban a desmoronarse.
Los problemas de la joven pareja comenzaron a principios del 2000. La primera vez que noté algún cambio en su comportamiento fue que estaba mucho más irritable. Siempre se encendía con facilidad. Su temperamento daba un poco de miedo. Mientras esa ira era un problema en casa, los amigos de toda la vida notaron un cambio en la apariencia de Michael. Una noche en particular, simplemente se veía desaliñado. Parecía que algo no estaba bien. No era el mismo. Cuando Bárbara le expresó sus preocupaciones, su esposo tenía una respuesta sencilla. Tenía una lesión en la espalda por el fútbol. Él dijo, ¿sabes? Tomé un medicamento. Tomé un poco de Demerol de mi consultorio para el dolor de espalda y creo que simplemente tomé demasiado. Pero los colegas de Michael en el trabajo también habían notado algo. Y un día, no tuvieron más opción que contárselo a Bárbara. Uno de los asociados me llamó y me dijo, Barb, ¿has notado algún comportamiento extraño en Michael últimamente? Le dije, no, solo parece un poco más tenso. Tal vez se está sobreexigiendo. Pero era mucho más que eso. Dijo, bueno, hoy lo encontramos en el baño con una aguja clavada en el brazo. Y yo pregunté, ¿está bien? ¿Los demás están bien? ¿Los pacientes están bien? Ni siquiera sabía por dónde empezar. Estaba practicando medicina bajo los efectos de las drogas. Y para mí era como, ¿qué lo llevaría a hacer algo así? Para Bárbara estaba claro, su apuesto esposo era un adicto. Y yo estaba molesta y enojada. ¿Cómo atiendes a un paciente y luego vas al baño a inyectarte? Y supe que este problema era mucho más grande de lo que yo había esperado. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Poco después, Michael entregó su licencia dental y le quedó una sola opción, rehabilitación. Terminó yendo a un lugar en West Palm Beach. Pero Michael salió del centro de rehabilitación después de solo 3 días. Y en menos de 2 semanas, parecía haber recaído. Llegado ese punto de 2 semanas, ya no podía luchar contra ello. Volvía a casa completamente drogado. Bárbara sospechaba que Michael estaba consumiendo drogas nuevamente. Y luego, una noche, no volvió a casa. En el cumpleaños de mi hijo, teníamos una cena de cumpleaños a la que él no apareció. Mientras las horas pasaban sin señales de Michael, Bárbara decidió actuar por su cuenta. Algo se encendió dentro de mí. Era medianoche. Y dije, no va a volver a casa. Necesito ir a buscarlo. Necesito saber si está drogado. Necesito saber si está vivo o muerto. Bárbara se subió a su coche y condujo por el vecindario, buscando desesperadamente a su esposo. Finalmente, lo encontró. Me encontré con un montón de carne, luces por todos lados, y cuando me acerqué con el coche, lo vi. Vi a Michael de pie, con un policía a cada lado. Se veía completamente desaliñado. Michael había tenido un accidente, y Bárbara sintió alivio al saber que estaba vivo. Pero había una sorpresa más esperándola. Había otra mujer allí, y él estaba con ella. En ese preciso momento supe que mi peor pesadilla se había hecho realidad. La traición por las drogas era una cosa. Pero la traición con otra mujer la destrozó por completo. Mi percepción de Michael cambió. Sabía que era un infiel, y no me gustó. Michael negó el romance, pero ya no podía ignorar el daño que su vida imprudente estaba causando en su hogar. Ingresó nuevamente a rehabilitación. Aunque no quería mirarlo ni hablarle, por supuesto estuve allí para llevarlo. Soy su esposa. Eso es lo que hacen las esposas. Esta vez, Michael permaneció 3 semanas en rehabilitación, y cuando salió, parecía un hombre cambiado. Era humilde, había encontrado la humildad, y a través de ese proceso, Bárbara también aprendió mucho. Bárbara quería creer que lo peor había quedado atrás. Pero no sabía que sus problemas estaban lejos de terminar. Tenía los ojos pegados al televisor. Después de que las noticias estallaron, él me dijo, Barb, estoy pensando seriamente en huir. ¿Crees que debería huir?
Para el otoño del año 2000, Bárbara Master Marino había visto a su esposo pasar por la adicción a las drogas, la pérdida de su licencia dental y un supuesto romance. Estaba destrozada, asustada, pero al mismo tiempo, tan orgullosa de que hubiera superado las probabilidades. Aún así, sin su licencia, Michael necesitaba reinventarse. Y así nació una nueva idea, la recuperación de tejidos humanos. Parecía el trabajo perfecto. Podías practicar medicina sin practicarla realmente. Porque ya no eran personas vivas, era recolección de tejidos. En 2002, Michael fundó Biomedical Tissue Services, una empresa que vendía tejidos humanos para trasplantes, investigaciones y injertos óseos. Con el consentimiento de las familias, la extracción de tejidos es legal. Michael se asoció con varias funerarias locales y en cuestión de meses, su negocio despegó. Una vez más, parecía tener el toque de oro. Pero detrás del éxito, había un precio aterrador. Pagaba $1,000 por cada cadáver a los dueños de funerarias y luego vendía las partes a empresas públicas por $17 o $18,000. Tenía un margen enorme. En poco tiempo, su empresa estaba extrayendo tejidos de unos 20 cuerpos al mes. El dinero comenzó a fluir. Nos mudamos de un alquiler a una casa preciosa. Todo parecía un sueño hecho realidad. Con los años, sin señales de sus demonios pasados, Bárbara se permitió creer que su vida estaba nuevamente en orden. El negocio crecía, pasábamos más tiempo juntos, todo era perfecto. Pero a veces, las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, lo son. Casi 5 años después de perder su licencia, Bárbara recibió otra devastadora llamada. Y esta vez, Michael perdería mucho más. Michael me dijo que estaban registrando su oficina. Le pregunté por qué, y me dijo que no sabía. Que tenían una orden, y estaban confiscando todo, desde mis borradores hasta mis lámparas. Cuando Bárbara insistió en obtener respuestas, Michael aseguró que no tenía idea de lo que estaba pasando. Dijo, claro que no hice nada. Debe tener que ver con mi socio. Pero los cargos eran terribles, extracción ilegal de restos humanos sin consentimiento. Las autoridades afirmaban que Michael lo había estado haciendo durante años. Según las autoridades, Michael Mascimarino robaba cuerpos y partes humanas sin el permiso de los familiares, lo cual es ilegal. Pronto, el caso se convirtió en titular de noticias en todo el país. Fue una muestra de crueldad impactante, un desprecio absoluto por la santidad de los restos humanos. Bárbara, atónita, veía el televisor sin apartar la mirada. Llamé a una amiga y le dije, ¿qué está pasando? Ella me dijo, tranquila, todo estará bien. Michael está involucrado en un escándalo, pero no fue él. Bárbara siguió creyendo en su esposo. Creía en él, y le creía. Pero, con el paso de los meses, la fachada comenzó a resquebrajarse. Después de que salió la noticia, me llamó al baño, abrió la ducha para disimular el sonido y me dijo: Barb, estoy pensando en huir, ¿crees que debería? Le pregunté si era inocente, y me dijo que sí. Le respondí, si huyes, serás culpable de inmediato. Si me dices que me quede, me quedaré. Michael se quedó, y Bárbara permaneció a su lado mientras otros la llamaban loca o ingenua. Había amigos que decían, ¿está loca? ¿Es estúpida? Pronto, el mundo de Bárbara se derrumbaría, cuando se reveló la horrible verdad sobre los crímenes de Michael. Había cuerpos de personas que habían muerto de cáncer, de sida, era abominable. Me sentí horrorizada. Fue asqueroso. Después de 13 turbulentos años de matrimonio, su esposo Michael fue acusado de uno de los crímenes más macabros imaginables, robar cuerpos. Las autoridades afirmaban que extraía huesos y tejidos, falsificaba certificados de defunción y los vendía al mejor postor. Era algo salido de una película de terror. Había sangre y vísceras por todas partes.
Usaban un ascensor especial para subir los cuerpos a la sala de disección. Y lo que hacían allí era simplemente espantoso. Cuando extraían los huesos, los reemplazaban con tubos de PVC, para que si había un velorio con ataúd abierto, nadie notara que faltaban. Para el otoño de 2005, el fiscal de Brooklyn ya estaba involucrado y el caso explotó mediáticamente. Durante los 4 años que duró su negocio, Michael y su equipo disecaron más de 1000 cuerpos, muchos de ellos no aptos para trasplante. Si alguien tenía 85 años, en el papel figuraba como de 65. Si alguien moría de cáncer, el certificado decía, ataque al corazón, punto. No podía creer lo que estaba pasando. Era como algo de una novela del siglo XVII. En febrero de 2006, Michael Master Marino fue arrestado. 4 días después, salió bajo fianza, insistiendo en su inocencia. Nos hacía creer que no era él, que eran los directores de funerarias, otros los que falsificaban documentos. La investigación duró casi 2 años. Y durante todo ese tiempo, Barbara se mantuvo firme a su lado. Ella creía que era inocente. Todos lo creíamos. Pero en marzo de 2008, Michael finalmente confesó. Se declaró culpable de múltiples cargos. Robo de cuerpos, peligro imprudente y corrupción empresarial. Me dijo, Barb, soy culpable de todo. Y yo, estaba furiosa. Eso fue todo. Se acabó. Y así fue. Inmediatamente después de la condena, Barbara Master Marino pidió el divorcio. No entiendo cómo alguien puede cambiar así. Para mí, todo fue una gran y gorda mentira. Cuando el divorcio fue definitivo, Barbara pudo hacerle la única pregunta que todos querían saber. ¿Por qué, Michael, por qué lo hiciste? Me dijo, avaricia, Barb. Simple y llanamente, avaricia. Y eso no me pareció una respuesta suficiente. Barbara Master Marino jamás olvidará el rastro de dolor que dejó su antiguo príncipe azul. El efecto dominó fue devastador. Las víctimas son verdaderas víctimas. Vivirán con eso el resto de sus vidas. Y no sabría ni cómo empezar a pedir perdón por algo así. Hoy, la vida de Barbara es muy diferente a la que tenía con Michael. Mi hermana Barbara empezó de nuevo. Se enfocó en mejorar como persona, está escribiendo un libro, quiere ayudar a otros a empoderarse. Me gusta el mensaje que está transmitiendo. Es una lástima que haya tenido que descubrir mi fortaleza a través de todo lo que viví con él. Pero espero que al ver historias como esta, otros puedan decir: no importa lo que sea, voy a superarlo, y voy a estar bien. Suscríbete, comenta y comparte este video si te apasionan los casos reales que parecen sacados de una película de terror. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando los secretos más oscuros del mundo real. Activa la campanita para no perderte ningún caso. Tras el escándalo que destruyó su matrimonio y expuso los crímenes atroces de su exesposo, Barbara Mastromarino logró reconstruir su vida desde cero. Después del divorcio, se alejó de la atención mediática y se dedicó a rehacer su estabilidad emocional, familiar y económica. Actualmente vive en Nueva York y trabaja como ejecutiva de marketing, un empleo que le permitió retomar el control de su vida después de años de dolor, traición y escándalos. Barbara es madre de 2 hijos, Michael Jr. y Gerald, quienes también residen en Nueva York. Aunque su familia pasó por un periodo oscuro y traumático, Barbara ha dicho que sus hijos fueron su principal motor para salir adelante y recuperar la estabilidad. A lo largo de los años, Barbara se ha convertido en una voz que inspira resiliencia. Publicó sus memorias en el libro The Body Snatcher's Wife, la esposa del ladrón de cuerpos, donde relata con detalle cómo vivió el engaño, la manipulación y el horror al descubrir los crímenes de su marido. También ha aparecido en documentales y programas de crimen real, especialmente en Investigation Discovery, contando su historia y ofreciendo un mensaje de fortaleza personal. Hoy, Barbara vive una vida tranquila, centrada en su bienestar y en ayudar a otros a empoderarse tras experiencias traumáticas.
Michael Mastromarino pasó de ser un cirujano oral exitoso a uno de los criminales más infames del robo y tráfico ilegal de tejidos humanos. Después de perder su licencia por abuso de drogas, se reinventó como empresario de la industria de tejidos. Sin embargo, todo fue construido sobre prácticas ilegales, extracción de huesos, piel y órganos sin consentimiento, falsificación de documentos y manipulación de informes médicos para vender partes de personas que no eran aptas para donación. El caso explotó cuando nuevos dueños de una funeraria descubrieron actividades sospechosas y alertaron a la policía. Las investigaciones revelaron una operación clandestina que abarcó más de 1000 cuerpos intervenidos sin permiso. Michael fue arrestado, imputado por múltiples cargos, y finalmente se declaró culpable en 2008. Durante su encarcelamiento, su salud se deterioró. En 2013, Michael Mastromarino murió en prisión, cerrando con su muerte uno de los capítulos criminales más perturbadores de la historia moderna estadounidense. Si llegaste hasta aquí, eres parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de los casos más impactantes del mundo. Suscríbete, deja tu comentario sobre qué caso quieres que contemos la próxima vez, y comparte este video con alguien que no crea que estas cosas pueden pasar en la vida real. Porque el mal, a veces usa bata blanca.